Todos pueden ver esta primera hoja que dice geometría vectorial en RN. Sí, profe. Okay, vean. Entonces, primera cosa, hay que saberse o tener la lista de las fórmulas, ¿okay? De cada cosa que me piden. Entonces, aquí yo puse un ejercicio que es de calcular la norma de un vector. La norma es el tamaño del vector, ¿está bien? Entonces, vamos a hacer aquí como unas rayitas para que ustedes se imaginen. Un vector es una flecha dirigida. Nos las imaginamos en R2 o en R3, o sea, en 3 dimensiones, pero se pueden definir los vectores con más componentes y aunque no se puedan dibujar geométricamente, pues se pueden calcular ciertas medidas de ellos, ¿verdad? Entonces, esto es un vector, aquí le puse V. A veces uno no le pone la flechita encima, sino que uno dice V, W, U, como vectores, pero no escribe esa flecha porque a veces se pone como muy saturada la forma de escribir, ¿verdad? Cuando uno se pone a escribir, pues le estorba esas flechas, por si en algún libro lo ven así. Pero bueno, ahorita le vamos a poner flecha a todos los vectores. Este vector, si nos lo imaginamos en R3, tiene cierta medida, como decir en centímetros, mide 2.5 centímetros, ¿verdad? Pero como nosotros no hablamos de centímetros, ni metros, ni kilómetros, uno lo que habla es de unidades lineales. Entonces, normalmente nada más dice cuánto mide, sin decir nada, o dice unidades lineales. Entonces, digamos que este vector de la unidad que esté usando mide 2 unidades y media, ¿verdad? Entonces, uno ve que dice unidad lineal. Eso, medirlo, es lo que se llama norma. Aquí esto es un ejemplo de que vale 2.5, ¿verdad? Eso es norma, que es como decir la longitud. ¿Okay? Y eso tiene una fórmula. Entonces, aunque la idea sea más general, o sea, no sean vectores en 3 variables, yo puedo tener el mismo, tengo como la misma fórmula y el mismo concepto. ¿Ok? Entonces, un vector V, aquí yo les puse un V, y tiene, si se fijan, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? O sea, él es un vector de la forma V1, V2, V3 y V4. O sea, tiene 4 componentes, pertenece al mundo de R4, ¿okay? De los vectores con valores reales de 4 componentes. Entonces, lo mismo, este otro W que puse acá, dice 2 menos 1, 3, 1 menos 1. O sea, si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 componentes. O sea, este vector es del mundo de R5. V3, V4, V5. Tiene 5 componentes. Es de esos vectores que viven en R5. Entonces, así me fijo en qué espacio están, ¿verdad? Como generalizaciones del espacio de los números reales de R. Digamos que los números reales es R1. Y de ahí en adelante en el colegio conocíamos el plano. Y en el plano cartesiano usábamos pares ordenados. Y eso era como decir R2, de 2 dimensiones. Y ahorita estamos incluyendo cosas de 3 variables o en 3 dimensiones, R3, y esto sería con más variables. Porque, sea como sea, las cosas que describen comportamientos físicos o cosas de la naturaleza o cosas de economía, no necesariamente dependen de una o dos variables, a veces dependen de muchas variables, ¿ves? Entonces, por eso se hace el estudio de cómo se comportan los elementos de esos espacios con muchas variables, con muchas entradas. Bueno, entonces aquí lo que nos interesa. La norma, si lo decimos, la fórmula que entendimos, ¿verdad? Si lo decimos con palabras sería, la norma de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Suena trabalenguas, ¿verdad? Pero ese mismo concepto lo podemos usar con vectores de más componentes como este R4 y este R5. Entonces aquí nosotros vemos que la norma de V es tomar todos los componentes de él, y adivinen, siempre hay que tener cuidado con los negativos, ¿verdad? Elevar al cuadrado cada componente, hacer la suma de todo eso y calcular la raíz cuadrada, ¿verdad? De ese resultado. Entonces, yo aquí, mira, no puse la respuesta, pero esto se hace mental. Normalmente uno pone vectores
en las prácticas y así, con números no tan grandes. Si buscan libros más viejos, de repente sí encuentran con un montón de números grandotes. O ahora, bueno, no importa si yo te pongo números muy grandes porque igual tenés la calculadora que te apoya, ¿verdad? A hacer los cálculos. Pero yo normalmente pongo números que podamos hacer la suma, la operación aquí en la clase, ¿verdad? Entonces, vos tenés que es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Aquí hay que tener cuidado en este. Porque siempre ponen menos 1 a la 2 en la calculadora, sin paréntesis, y entonces la calculadora ya no te da el mismo resultado, ¿verdad? No te da el tamaño del vector correcto, sino que te dice, te da un errorcillo ahí porque vos no usaste paréntesis, no le dijiste bien que es menos 1 el que va al cuadrado. Entonces siempre tener cuidado ahí con eso. Y si te fijas, aquí sería hacer la operación y yo voy a hacerlo. 1 al cuadrado es 1. 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1. Entonces llevo 3. Raíz de 3 sería la respuesta, ¿no? Ese es el tamaño, raíz de 3. Unidades lineales, si se lo pones o no, realmente me es indiferente. Normalmente en los libros casi que no lo ponen. ¿Okay? Entonces, este vector mide raíz de 3 unidades lineales. Y el W tiene 5 componentes, pero es lo mismo. La fórmula es igual de difícil o igual de fácil para usted, porque es cada componente, ¿ven? Yo puse al 2, al menos 1, al 3, al 1 y al menos 1. Son los componentes de W. Cada uno al cuadrado. La suma de todos esos cuadrados y se le saca raíz. ¿Okay? Esa es la fórmula de la norma. Entonces, vos podés ahí hacer la operación. Vamos a ver si me va bien. Esto es un 4 y esto da 1 y 3 a la 2 da 9 y 1 y 1. ¿Okay? Cada resultado es positivo. Entonces aquí me da 9 y 1, 10 y 4, 14, 15, 16. Ok, da raíz de 16, que simplificando, 4 por 4, 16, esa raíz entera da 4. Entonces, este vector es de tamaño 4, por así decirlo. En el mundo de él, de los vectores de 5 componentes, su tamaño es 4, ¿verdad? ¿Dudas hasta ahí? No, todo bien, profe. No, no, pero sí se ve como facilón. Perdón, ¿qué es lo que más usa uno con la norma? Cuando a mí me dicen calcule la norma del vector, es porque quieren que yo haga un vector unitario en algún momento. ¿Ok? Digamos, yo el vector V me lo puedo imaginar como igual, una flecha dirigida, tiene su dirección, pero él tiene un tamaño que no es la unidad, no mide 1. Entonces yo ocupo ajustar un vector que tenga la misma dirección, o sea, que sea familia de él, ¿verdad? Un gemelillo de él, pero que el tamaño sea 1. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Yo tengo que hacer siempre el vector se divide por su norma y ya justo así un vector unitario. Siempre, siempre, siempre unitario. Entonces, por ejemplo, un ejercicio redactado sería un vector unitario en la misma dirección que el vector V es, y lo que esperan es que yo haga esto. Porque entonces dice, como en la misma dirección se pone uno, y uno dice, creo que tengo que dibujar, para nada, ¿verdad? Es que el vector que tenés, a él nada más se divide por la norma. Entonces, primer paso, sacar la norma, calcular el tamaño, y después dividir, ¿verdad? Entonces, si yo quiero un vector unitario aquí que dependa de V, por ejemplo, ustedes ven que V dice 1, 0, 1 menos 1. Y la norma de V era este raíz de 3. Entonces, aquí un vector unitario con V sería, va a poner un igual, ¿verdad? Para que me ubiquen. 1, 0, 1 y menos 1. ¿Ok? Como queda la raíz dividiendo, yo lo voy a poner aquí. Queda dividiendo cada componente. 1 entre raíz de 3, 0 entre raíz de 3 pues da 0, 1 entre raíz de 3 y menos 1 entre raíz de 3.
porque eso más adelante lo necesitamos cuando hablamos de bases ortogonales más adelante por ahí, y que ocupamos que ajustar vectores que se hagan de tamaño 1. O sea, siempre esto es como lo más usado. ¿Okay? Tienen que saberse que un vector entre su norma es unitario. Eso es básico. ¿Okay? Y aquí puse en verde la fórmula, como diciéndolo en general, ¿verdad? No es nada nuevo, sino que la norma de un vector sería lo que ya hablamos, la raíz y la sumatoria de los componentes al cuadrado, los cuadrados de sus entradas. Profe, una pregunta. Es que yo entré un poquito tarde. ¿Esa fórmula aplica también si fueran vectores o más pequeños o más grandes? Correcto, correcto. Esta es la forma general de verla. Entonces, si uno Ok. lee un texto, tal vez lo ve con esa n y uno dice, ¿cuál n? Bueno, y si tenés un vector 1, 2, es chiquitito, este se llama v. ¿Y cuál es su norma? Ok, la regla dice que es sacarle la raíz a cada uno de sus componentes al cuadrado, sumado con los demás. ¿Ves? Es lo mismo, así sea más cortito o más grande. Aquí sería 4 y una 5, raíz de 5. ¿Ves? Y si me dice, profe, pero es que me pidieron uno unitario. Ah, bueno, entonces el unitario, digamos que es W, unitario que sea como en la misma dirección que V. Ah, bueno, entonces es agarrar a V de base y dividirlo por su norma. Entonces es poner V, que es 1, 2, dividido por raíz de 5. Entonces cada componente se divide por raíz de 5. Ya ahí como ustedes lo usen, si en algún libro ven un enredo de raíces es que está racionalizado, tal vez en vez de decir 1 entre raíz de 5, dice racionalizado se ve raíz de 5 entre 5, ¿verdad? Pero no sé, Nosotros no tenemos que llegar a racionalizar eso en todo caso. O sea, lo podemos dejar así en un resultado simple. lo pueden dejar así, más adelante cuando estemos haciendo ejercicios, de repente uno lo ocupa escribir así. O sea, digamos, si es mediación y estás en marque con X y ves tu respuesta diferente, es porque tal vez está racionalizado, ¿verdad? Si estás haciendo problemas ahí, resolviendo algo, con que lo hagas unitario ya así está bien. Digamos, O- racionalizado. Ok, perfecto. Gracias, profe. Es que eso yo los entiendo como alumnos, es como, ¿cuándo sí, cuándo no? Okay. Ahí se vería racionalizado. Ok. Bueno, eso es para lo que más se usa la norma, y la norma es el tamaño del vector, así no podamos dibujar los vectores, se les puede calcular su norma. Okay. Esa era la idea. Aquí hay otro ejercicio, y este lo hice de proyección, proyectar un vector sobre otro, eso siempre se usa, así los vectores sean de 3 variables o de más, ¿verdad? Eso sí, tienen que ser los dos del mismo mundo, ¿verdad? Entonces aquí puse 2 de R4. ¿Ves? Aquí, este tiene 1 menos 1, 0 y 1. 2, 0, 0 y 1. Entonces, se puede ver que V y W pertenecen, eso significaba la E, a R4. ¿Ves? Ok, proyectar un vector sobre otro, ¿qué significa? Vamos a imaginarnos unos vectores aquí, algo muy sencillo, muy plano. Este es V, vamos a dibujar W, dibujémoslo pequeñito. W. Entonces, esta proyección que estamos haciendo, se dice proyección ortogonal. Quiere decir que es como una sombra que cae perpendicular a W. ¿Ves? Este es W. Entonces, como si hicieras una sombra aquí hacia abajo. Como si hubiera un foco, una lámpara acá. ¿Ves? Entonces, donde proyectas, va a hacerse como una marquita aquí, como un ángulo de 90. Ok. Ahí hasta este
tamaño es que queda un vector que es familia de W, o sea, es múltiplo de él, llega hasta acá. Esa es la proyección. Como es múltiplo, eso no lo entendí. O sea, que está en la misma, está sobre la línea donde está W. Múltiplo es ¿cómo decir? Paralelo, ¿ok? Digamos que es un W, pero con un cierto tamaño un poquito más grande, ¿ves? O más pequeño. O sea, es como W por una constante. Eso es lo que significa. Ah, ok. Que V se proyecte sobre W, es que haga una sombra. ¿Ya? Voy a borrar un poquito más. Vamos a borrar así. Y se dice que es una sombra, una proyección ortogonal. Entonces sería aquí que se proyecte formando ángulo de 90, ¿verdad? Como si W fuera el piso y esto sería como algo aquí inclinado y que estamos viendo cómo se proyecta la sombra hacia abajo. Okay. Entonces, como que si fuera una escalera en la pared. Sí, ya volví. Traumas, esos son recuerdos de Vietnam, ¿verdad? Sí, no, totalmente, pero fue el primer ejemplo que logré tener. Exacto, como cerrando un triángulo, tener razón, un triángulo rectángulo. Entonces, esto azul es la sombra de V sobre W. Entonces, por eso es que se dice, es la proyección de V sobre W. Entonces, a W le toca ir aquí abajo. Pues, se dice proyección ortogonal porque ortogonal significa como perpendicular y es como una sombra que vos haces en ángulo de 90 con W. Entonces, bien, teníamos una fórmula que se escribe proyección de V sobre W se dice que arriba es el producto punto de los dos vectores, abajo la norma del vector que está abajo, o sea, en el que proyecto, al cuadrado. Siempre, antes yo no lo recalcaba tanto, pero yo creo que sí hay que recalcarlo, porque ahí es donde están los errores. Esta cosa es un número real. Cuando tengas ese número, se pone por W. ¿Ves? Eso es lo que quería decirles, que es un vector que es paralelo a W, que está sobre la línea de W, y esta fracción que calculas aquí es lo que hace ajustar el tamaño para obtener este tamaño de aquí. Es alguien familia de W, pero de un tamaño muy concreto. Entonces, esta fracción es la que te ayuda a calcularlo. Entonces, así me pongan vectores con más componentes, pues la operación es la misma. Norma, bueno, ya entendimos la norma para vectores más grandes. Y producto punto, no lo hemos dicho, pero el producto punto era multiplicar entrada por entrada. La primera con la primera, la segunda con la segunda, así hasta el final, y sumar todo. Entonces aquí se hace igual. Aunque los vectores tengan 4 componentes, se multiplica, digamos. Para buscar. Para poder hacer eso, digamos, para poder hacer lo que son proyecciones, entonces los vectores tienen que ser del mismo tamaño. No he dicho eso. Que sean del mismo tamaño, ¿no? Es que es por lo del ok. producto punto, digamos. Ya te entendí. No el Ajá. tamaño, sino de la cantidad de componentes. Ajá. Bueno, ajá, eso. Cuidado porque acabamos de hablar de tamaño de norma. Tienen que pertenecer Cierto. al mismo RN. Ajá. Entonces RN, o sea, R4, o los dos deben ser de R3, ¿verdad? Tienen que pertenecer al mismo, porque tipo vas a hacer parejas de multiplicaciones, no te puedes quedar con uno ahí solo. ¿Ves? Ok. Entonces acá, nosotros, entonces tenemos el 1 por el 2, luego el menos 1 por el 0, por dicha y ceros, ¿verdad? Porque esa parte da 0. El 0 por el 0 y el 1 por el 1. Eso es hacer producto punto. Ve que está escrito aquí. 2 por 1, 0 por menos 1, 0 por 0 y 1 por 1. A veces yo le cambio el orden a la pareja, pero es de acuerdo a como yo la oiga mejor. Aquí es menos 1 con 0. Bueno, 0 con menos 1 es lo mismo. Ahí está el producto punto y abajo sí se ve que está la norma de W. La norma de W tiene raíz, pero está al cuadrado, entonces como que la raíz se cancela con el a la 2 y quedan los componentes al cuadrado y sumados. ¿Ven? Tienen que tener cuidado ahí cuando hacen ejercicios.
¿Se acuerdan que tiene raíz y tiene un a la 2 y eso se va como a cancelar? Entonces recuerden, la norma era raíz de 5. Creo, bueno, no sé si ya lo había usado este. No, creo que no, este nuevo. Es raíz de 5 y a la 2 da 5. Y arriba son productos y sumas, eso es fácil. Entonces te da 3 quintos. Ok, 3 quintos por W. W es vector. 3 quintos se dice escalar, es un número multiplicando. Que entonces ahora sí se pone W completito. Yo hago eso. Ahora lo hago, antes tal vez en la pizarra lo copiaba así, se entiende, pero yo trato de que ustedes vean que W es un vector, que es la fracción la que se hace operaciones y da número, y entonces ahora sí pongo el vector multiplicado por el número, entonces el número se reparte en cada componente. 3 quintos por 5, 6 quintos. 3 quintos por 0, qué dicha, da 0. 3 quintos por 0, 0. 3 quintos por 1, 3 quintos. Para que vean que la respuesta es un vector, no es un número, porque a veces hacen enredos. La proyección es un vector que obtengo del resultado y se forma ese triángulo rectángulo que dijo la compañera. Y bueno, aquí yo lo que puse fue, no puse la definición de proyección, sino que puse la de producto punto. U por V, es multiplicar U por V, primer componente, más U por V, el segundo componente, suma, puntos suspensivos quiere decir que así sigue hasta el final, y U por V, el enésimo componente o el último, ¿verdad? Cuando los vectores son de Rn, y pues eso es lo único nuevo acá, y la fórmula de proyección, si la escribimos así con producto punto y demás, se ve igual que la que teníamos apuntada para ejemplos más pequeñitos, ¿verdad? Ok. La proyección... Siempre se va a multiplicar, digamos, a la par de la fracción, siempre se va a multiplicar por el vector que está abajo. Correcto, correcto. Yo que estoy proyectando sobre W, sobre W. Entonces, esto es lo que me da el tamaño de la sombra sobre W. Entonces, el resultado es alguien que es familia de W. Se dice que es un vector paralelo, o bueno, digamos que es como múltiplo de W. Lo multipliqué por una constante. La constante era la que hacía ajustar que V, aquí el ejemplo lo estoy dibujando más grande, W lo estoy dibujando chiquitillo, y que donde proyecta, cerrando con ángulo de 90, ahí, aquí, hasta aquí, ok. Eso se obtiene gracias a esa fracción que calculamos. Esto hasta aquí es la proyección. Ese azul es la proyección de V sobre W. Eso se usa mucho. Y esto no lo vamos a tener que dibujar. no, normalmente en los libros viene la explicación de cómo se ve ese triángulo y demás, pero dibujar no, y cosas en 4 dimensiones o más no se dibujan, porque nosotros podemos dibujar con 3 ejes, ¿verdad? Digamos, si yo te dibujo algo ahorita que me queda horrible, es en 3D. Entonces yo uso el eje X, el eje Y y el eje Z. Pero digamos que aquí se está hablando que hay otra variable más en estos vectores que son de 4. Entonces uno no puede representarlos con dibujos. Si hay algún problema real que se trabaje, tal vez se pone como con colores, ¿verdad? Algo en 3D y usando un color como para representar la siguiente variable, digamos. Pero no, o sea, eso ya ahí no tenemos como que dibujar nada. Bueno, aquí ángulo entre vectores, ¿verdad? Se puede definir como una medida entre dos vectores, aunque ustedes digan, profe, pero no lo puede dibujar. Pero es que se extienden las mismas ideas en 3D a más variables, ¿ok? Entonces, ve que estos dos vectores son de 4 componentes. Viven en R4. Y gracias a que la fórmula del ángulo
está en esta fórmula. Coseno del ángulo es producto punto de los vectores entre multiplicación de las dos normas, de los dos vectores. Y vos lo puedes escribir para vectores aunque sean muy, muy grandes. Entonces, así podemos sacar el ángulo entre dos vectores. Ustedes dicen, es como raro eso, pero imagínense que voy a decir algo que hace mucho tiempo escuché, y que puede que ya se haga diferente. Ustedes saben que en Google uno pone una búsqueda, digamos, quiero buscar fotos de perritos, ¿verdad? Salen un montón de páginas. Entonces, ¿cuál es la que se ajusta más a tu búsqueda? Digamos que haya un vector que ese es diferentes variables de lo que vos escribiste o las palabras que dijiste, no sé, que representen tu búsqueda. O sea, un vector con muchas variables que representen tu búsqueda y un vector que es el de cada página, ¿verdad? Que representan a cada página. Entonces, básicamente, pongámoslo así, mientras más parecidos los dos vectores, se ajusta más la página a lo que vos querés, ¿verdad? Cuando vos buscas, pensémoslo hace mucho tiempo cuando empezó Google, ¿verdad? Entonces, vos querés de ahí que los dos vectores sean iguales o casi iguales. Entonces, esa es una forma como de matematizar un problema, ¿verdad? Hacerlo numérico. ¿Qué pasa si dos vectores son casi iguales? ¿Cómo hago para decir casi iguales? Es que el ángulo sea casi cero. El ángulo entre los dos, bueno, tal vez no sea cero, pero casi cero. Entonces, por eso es importante saber el ángulo entre dos vectores, porque me dice qué tan parecidos son los dos. Los dos vectores pueden ser diferentes, pero pueden ser muy parecidos si el ángulo es muy cercano a cero. Digamos que ese es el fin de calcular el ángulo entre dos vectores. Esa es una gotitas históricas que ni sé de dónde salieron, pero bueno, pues, eso es como algo que ven en informática la gente, antes veían, ¿verdad? En computación. Y bueno, vos tenés la fórmula coseno de zeta igual producto punto de U por W, norma de V por norma de W. Entonces todo eso lo colocas, ya sea que ustedes calculen las cosas por aparte, hacen procedimientos en borrador, que todo les salga bien. Aquí yo voy a resumir porque no es necesario que profundicemos. Producto punto, aquí está escrito, y eso es lo que va arriba, me dio 3. ¿Ok? Es el producto punto entre los dos. Luego la norma de V es esta raíz que está aquí. Creo que ya tal vez lo había hecho, si no lo había hecho en la mente, raíz de 3. Este otro raíz, norma de W, es esta raíz de acá. Digamos, lo marco por aparte, por si ustedes lo quieren copiar por aparte. Es esta raíz de 5. Pero donde ensamblamos todo, tenemos 3 sobre raíz de 3 por raíz de 5. Busca simplificarlo en la calculadora. Se ve así. Es como decir raíz de 3 entre raíz de 5, o una sola raíz y adentro 3/5. Lo mismo. Entonces, ¿a qué llegamos? A que el coseno del ángulo es raíz de 3/5, que a veces los libros preguntan así para no complicar, ¿verdad? Como les digo, uno trabaja mucho sin calculadora, entonces como que con que llegues a coseno de zeta, quiere decir que hiciste los pasos bien. Ya lo que te aleja de la respuesta es tener una calculadora o no, ¿verdad? Entonces, a veces en los libros dice, ¿cuál es el coseno del ángulo entre los dos vectores? Entonces es la fórmula de coseno. Y ya aquí es la respuesta. Si vos querés puramente el ángulo, aquí hay que despejar coseno. ¿Ok? Entonces ve que dice coseno de zeta es raíz de 3/5. Esto se puede hacer en la calculadora porque es básicamente aplicar la función inversa de coseno, que está por ahí en un botón. No me digan dónde. Deme un segundito porque ya me pegué como... Perdón, ya volví. Tenía que toser. Aquí está. ¿Ves? Coseno inverso, aplicarlo a cada lado. Entonces, coseno, la operación inversa de coseno se puede cancelar con coseno y queda el ángulo.
Y aquí te queda coseno inverso de raíz de 3/5. Ese es el fondo, ¿verdad? No sé qué tanta trigonometría traen ustedes en los hombros, entonces yo aquí les puse que saber directamente el ángulo es poner coseno inverso del resultado, ¿no? De la raíz de 3/5. Y eso se pone en la calco, en las científicas normales, apretas Shift, luego apretas el botoncito que dice coseno, y ya vas a ver en la pantallita cos -1. Y entonces ya lo que te queda es escribir el número. Entonces vos poner raíz, fracción, 3/5. Entonces te queda la raíz, adentro el 3/5, y ya le das igual, ¿verdad? Y lo que te dé ahí es el ángulo entre los dos vectores. Debería de ser un ángulo positivo. Vamos yo acá, raíz de 3/5. Bueno, estoy... Y siempre se hace coseno, siempre se hace con coseno, profe. Esa fórmula es con coseno, sí. Coseno a la -1. Voy a ver si así, porque en esta no sé. QRT. 3/5, cierro. No se dice arco, coseno. Input. A ver, aquí está en grados, dice. Eso es lo bonito de Wolfram, que te habla como, a ver, ¿cuál forma entendés? En decimales, bueno, aquí está en grados, es como 39 grados, 39.23 grados. Esos son los grados que hay entre los dos vectores. ¿Ves? Para que nosotros entendamos un poquito, aunque no los dibujamos, digamos que esa es una medida que ellos tienen para decir qué tanto no se parecen. ¿Okay? Un poquito abstracto, con el tiempo uno empieza a asimilar eso, ¿está bien? Pero ves, es 39 grados. Voy a poner aquí que cerramos ahí la pregunta, y el ángulo es más o menos 39,23 grados. Que en grados ese 23 no es casi nada, entonces uno dice 39 grados de una. Nosotros no tenemos que dar la respuesta en grados, se puede dar en decimales. Te fijas en la calcu, por eso es que muchas veces uno pide coseno, y ahorita no sé cómo vendrá una pregunta del examen, ¿verdad? Como te digo, esto es parte de toda la teoría que uno ve, ¿verdad? De todos los conceptos y demás. Calcular el ángulo entre dos vectores se usa muy poco. Yo prácticamente no lo uso, ¿ves? En ejercicios. Porque lo que tenés más es como que el ángulo entre los dos vectores sea 90 grados, que sean ortogonales. Para eso se usa otra cosa, no coseno, ¿ves? Entonces, es que el producto punto de cero, nada más. Entonces, eso es lo que se usa más. Pero digamos, Ok, profe, eso es solamente como para conocer la teoría, digamos. Sí, porque esta fórmula de ahí no había hecho un ejercicio con coseno, para que no me dijeran, es que nunca lo vio, es una fórmula ahí y se usa poco. Si ustedes ven en el resumen que yo les tengo así apuntado con la manita mía, no vienen propiedades del producto punto y el producto cruz, porque ciertamente casi no se usan. O sea, yo me estoy yendo a lo más importante, que es que nos van a hacer preguntas de geometría, de rectas, de planos, y ahí hay que pensar en vectores, ¿verdad? Esa geometría que vamos a usar va a ser en R3, o sea, en 3 dimensiones, entonces hay que profundizar ahí, fórmulas. Normalmente en geometría uno se asusta porque ve un problema y no sabe con qué resolverlo, y tenés que visualizar el problema o hacer un dibujillo. Y ahorita estoy enfatizando en lo que más nos interesa, que ya les dije, hacer un vector unitario, una proyección. Por eso hice estos ejercicios. Vea, que es el 4, es muy largo, pero es un proceso que yo ocupo que entiendan bien.
Ese es el último de vectores que tengo aquí. Luego tengo uno de rectas y uno de un par del plano, uno. Pero en eso no me interesa correr, me interesa que este proceso, digamos el 4, lo entiendan bien. ¿Ok? Vean, A1 más adelante, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Ustedes saben que nosotros usamos el plano cartesiano, ¿verdad? Nosotros usamos el plano cartesiano, digamos, está el eje X, digamos, la parte positiva, y el eje Y, la parte positiva. Y ustedes nunca se han puesto a pensar por qué es con ángulo de 90 grados, o si puede no ser con ángulo de 90 grados. Uno como que ya está acostumbrado a que el plano tiene el eje X y el eje Y en ángulo de 90. Nadie piensa nada más. ¿Okay? Estos ejes, y en particular, digamos, la parte positiva de cada uno, son la guía para yo darle una coordenada a todos los puntos del plano, ¿verdad? Entonces, básicamente, cada punto que yo tengo, digamos, él está asociado a un vector aquí en el plano. Y este vector se puede escribir como combinación de un vector representante en Y y un vector representante en X. El vector representante en X es el vector 1,0. Y ese es el vector que ustedes pueden que hayan leído que dice E1. ¿Ves? Es un vector que representa como a X, a la coordenada X. Y aquí en Y, el vector unitario representante de este eje positivo sería el 0,1. Y si usted se fija, cualquier vector, digamos que este vector, la coordenada es 3, 4. Cualquiera se puede escribir como combinación de ellos dos, porque es 3 en X y 4 en Y. Entonces uno dice, ah, bueno, es como 3 veces el vector E1 más 4 veces el vector E2, y eso me ajusta, y esa suma de vectores me da este vector que está aquí. Entonces, las coordenadas que hemos trabajado hasta el momento y lo que estamos acostumbrados es en ángulo de 90. Y ahorita metiendo un poquito lo de vectores, al eje X positivo lo representa E1, al eje Y, la parte positiva, la representa E2, y cualquier vector se puede escribir como combinación de ellos dos. Ahora, si yo tengo en dos vectores que no son paralelos, ¿verdad? Que no pertenecen como a la misma recta, que tengan un ángulo, así usted lo vea, demasiado feo, demasiado, aquí digamos, agudo, el ángulo. Estos dos vectores, con ellos yo puedo ajustar y tener un eje para hacer coordenadas, ¿verdad? A partir de dos vectores yo puedo ajustar y hacer como un plano cartesiano, como un eje X y un eje Y, ¿ves? Y usted dice, ¿de cómo? Bueno, sería tomar, digamos aquí más o menos, sería como proyectar V2 sobre V1, ya eso me quedaría este de aquí, pero yo no quiero este, yo quiero este que se formó aquí arriba, ¿verdad? Con el que cierra el triángulo. Entonces yo ahí ya tengo un vector en ángulo de 90 y uno, como decir, uno vertical y uno horizontal. Ya tengo dos vectores ortogonales. Y ya ahí lo que falta es ajustar el tamaño, que cada uno sea de tamaño 1, que sean unitarios. Ahorita no van a entender mucho eso, es todo un tema más adelante. ¿Ok? De cómo formar una base ortonormal, se dice, que, o sea, sean vectores, todos perpendiculares entre sí y que todos tengan de tamaño 1. ¿Ves? Pero digamos que este es el inicio para entender un poquito eso. A partir de dos vectores cualquiera, yo puedo dibujar dos que sean como el eje X y el eje Y positivo. O sea, que sean uno perpendicular, el otro aquí, ¿verdad? Uno vertical, uno horizontal y ambos de tamaño 1. Y eso me genera que ellos pueden mapear a todos
los puntos del plano, porque ahorita lo estamos dibujando muy plano, o que todos los vectores son combinación lineal de ellos dos, y eso serían las coordenadas, pero a partir de esta, en principio ellos forman una base, ellos como que mapean todos los vectores, pero ya con ciertas coordenadas que no son las básicas, ¿verdad? Usando E1 y E2 porque ya es otra base. Todo eso es un tema de más adelante. Entonces ahorita lo que me interesa es que puedan dar seguimiento a estos pasos porque más adelante van a tener que poder trabajar con esto y cosas más complicadas. ¿Ves? Entonces aquí, después de todo eso que dije, vamos a hacer en específico este ejercicio. Yo le doy V y W y le voy a pedir calcular. Primero, V entre la norma de V. Es decir, que hagas unitario al vector V, que me des un vector unitario en la dirección de V. Aquí le voy a llamar A, para que no se enrede tanto. Luego que calcules W menos la proyección de W sobre A. Eso sería el otro vector, un vector B, y a ese vector B lo vas a hacer unitario, por si no lo era, ¿verdad? Entonces a B vas a dividirlo entre su norma, y ese se va a llamar C, y ahora sí, el primero que calculaste y este último, el A y el C, son ortogonales, o sea, forman ángulo de 90. Más o menos, como para que me sigan, pero no tienen que entender todo en profundidad lo que dije, las coordenadas y demás, pero sí esto tiene una utilidad más adelante, por eso quería hacerlo. Bueno, V aquí es el que habíamos trabajado. Ahorita igual yo les pongo en cada hoja cuáles eran las coordenadas. Entonces, bueno, para la 1 solo vamos a hacer un vector unitario, V entre su norma. Entonces, V era 1 menos 1, 0, 1. La norma, si se fijan en las imágenes, ya lo habíamos sacado, era raíz de 3. Entonces, V entre su norma es, aquí yo puse 1 entre raíz de 3, ¿verdad? Para no poner solito el raíz de 3 dividiendo. Cuando lo escribí, lo quise escribir así. Y acá el vector V, 1 menos 1, 0, 1. Y entonces, este escalar, este número, donde lo multiplico, ¿verdad? Lo reparto, pues el vector se va a ver así. 1 entre raíz de 3, menos 1 entre raíz de 3, 0 y 1 entre raíz de 3. Este es el vector A. Le puse otro, así un nombre para que después no nos cueste encontrarlo en las hojas de los ejercicios, ¿verdad? U entre su norma es un vector unitario que se llama A. Bueno, este es A, es unitario. ¿Ok? Ya hice la parte 1. Hacer un vector que sea unitario. Ahora vamos a hacer todas estas operaciones, que es a W quitarle una proyección. Entonces, preferiría hacer primero la proyección y luego hacer la resta de vectores, ¿cierto? A W lo vamos a proyectar sobre A. A es el que acabamos de sacar. Aquí, por aquí está, dice la proyección de W sobre A. Entonces, W, aquí está apuntado en una esquina, porque se nos olvida quién era, es 2001. Y A es el que acabamos de sacar, que tiene raíces. Entonces, cuidado ahí en el producto punto, arriba. Cuando hacemos la proyección, el producto punto, por eso yo los apunto y las en una esquina, un vector sobre el otro. Porque en el producto punto yo sé que hacen parejas. El primero con el primero. Bueno, yo digo el segundo con el segundo. Aquí hay un 0, entonces por 0 da 0. 0 por 0 da 0. ¿Me entienden? Yo así tacho y yo digo, bueno, es 2 por 1 entre raíz de 3 y 1 por 1 entre raíz de 3. Eso es lo que va a quedar vivo. Por eso solo eso apunte aquí, porque las otras cosas dan 0. Si no lo ven rápido es porque aquí yo hice mentalmente, ¿verdad? Las multiplicaciones. Ustedes quieren hacer un paso más. Entonces, toda esa fracción, arriba tiene un 2 más 1, 3. 3 sobre raíz de 3. Todo eso va arriba. Y la pregunta ahora es, ¿por qué la norma de A al cuadrado ni siquiera la calculé? Porque hay un 1. ¿Por qué creen que es un 1?
porque A es unitario. Ok, su norma es 1 y su norma al cuadrado es 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, borrando un poquito aquí, se plantea la fracción, arriba da unas operaciones, tener cuidado, pasar la rayita de fracción, la línea fraccionaria, y abajo es 1, porque ya es un vector unitario. Entonces, toda la operación da 3 entre raíz de 3. Vean que el vector A, yo evito un montón usarlo, ¿verdad? Ahí está, para que no se me enrede, aquí está. Bueno, y ahora sí pongo quién es el vector, porque así prefiero escribirlo yo. Y la constante de afuera, 3 entre raíz de 3, como les digo, simplificada en la cálculo, les da raíz de 3. ¿Okay? Entonces, 3 entre raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3, no fue que me equivoqué. ¿Okay? Esta vez no me equivoqué. Es que 3 entre raíz de 3, 3 es como raíz de 3 por raíz de 3. Y hay un raíz de 3 dividiendo, entonces como que se cancelan uno de arriba y uno de abajo y queda raíz de 3 arriba. Pero usted lo hace en la cálculo. ¿Ve? Entonces ahí 3 entre raíz de 3 da raíz de 3, que se va a repartir. Qué dicha. Donde se reparte, se acaban las raíces. Eso es algo curioso. No es que siempre se tachan todas las raíces. Muchas veces sí. ¿Ves? Entonces ve que al final, raíz de 3 por un montón de números que tenían dividiendo raíz de 3, nos quedó en este caso 1 menos 1, 0 y 1. Ahora, lo que realmente me pedían en el ejercicio, aquí le puse estrellita nada más, era una resta, ¿no? Entonces aquí ya procedo a escribirlo. Ya le puse ahí una rayita porque no tiene que ver con lo anterior terminó aquí. Entonces, W menos la proyección. Ok, W menos la proyección es 2001 menos la proyección que ya me dio 1 menos 101. No me quedo con raíces, puede que sí te quede con raíces. Y esa resta es a 2 le quito 1, 1. A 0 le quito menos 1, más 1. 0 le quito 0 y a 1 le quito 1, eso da 0. Tener cuidado con los signos. Entonces me queda 1, 1, 0, 0. ¿Está bien? Ese es un vector 1, 1, 0, 0. En el ejercicio me pedían calcular esa resta entre el vector y la proyección. ¿Ok? Se llamaba B. ¿Ok? Y en el siguiente ejercicio decía, hágalo unitario. O sea, agarre el vector y divídalo por la norma. Entonces aquí está hecho el vector entre su norma, es entre raíz de 2. Entonces se ve este vector. 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, 0 y 0. Ese es el vector C y ese es el que quiero que vean que junto con A son ortogonales. Entonces aquí hicimos una pequeña construcción con dos vectores, eso sí. A partir de dos vectores que no son paralelos, construimos A y C. Y si uno comprueba, ellos son ortogonales porque el producto punto da 1 entre raíz de 3 por 1 entre raíz de 2 más, aquí está 1 entre raíz de 3 por 1 entre raíz de 2, pero esta raíz de 3 tiene negativo, entonces se queda menos, ¿verdad? Aquí se escribe, y los otros componentes dan 0, porque es 0 por 0, 1 entre raíz de 3 por 0, entonces realmente ellos no aportan nada. Realmente la operación del producto punto está dada por las primeras entradas, la primera y la segunda. Donde la multiplico, si se fijan, esta expresión es igual que esta, pero una con signo más y una con menos, o sea, se van a anular. Sumadas dan 0. Es como 1 entre raíz de 6. Positiva y negativa dan 0. Entonces los dos vectores son ortogonales. ¿Okay? Comprobamos que el producto punto da 0 o que son ortogonales. Entonces vean lo que hicimos aquí. Más adelante lo vamos a hacer con más vectores, ¿verdad? Pero ahorita yo solo les di dos y vea cómo los dos los ajustamos e hicimos que sean de tamaño 1 y ortogonales. Y eso es lo que quería practicar. Un poquito de dos vectores ahí cualquiera, de tamaños como diferentes, puedo ajustar y formar dos que sean
como los que se ven en el plano de coordenadas. ¿Ves? Para ellos ser como más ordenados, más bonitos, tamaño 1 y ángulo de 90 grados entre los dos, ortogonales. ¿Qué piensan? Está larguillo, ¿verdad? Pero es simplemente que usemos lo más importante de las fórmulas ahí de geometría de vectores. Ya después de esto, Wilas, yo lo que tengo para hacer es un ejercicio de ecuaciones de las rectas. No sé si ya han trabajado rectas y planos.